Le hemos colocado al título de esta predicación, Viaje al cielo. Viaje al cielo. Regularmente los seres humanos, cristianos y no cristianos, tienen una idea o tienen una creencia de lo que es el cielo. ¿Cuántos quieren estar en el cielo, hermanos? Amén. Yo creo que sí, ¿no? O ni modo que se quiera ir para el infierno, no creo, ¿verdad? Ayer estaba en un velorio, y ya sabe que en los velorios, pues casi el ambiente es muy sobrio, con mucha mesura, y regularmente la plática que surge en un velorio, por cierto no era un velorio de alguien que era cristiano, pero las conversaciones hablaban alrededor de que la persona que había fallecido ya estaba descansando, que estaba en el cielo, etcétera. Y bueno, el pensamiento humano, pues yo creo que es muy reconfortante pensar que después de morir, sin importar cómo hayas vivido aquí en la tierra, vas para el cielo. ¿A quién no le gusta eso? Todos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia tiene la autoridad para hablarnos acerca de cómo es el cielo, qué pasa en el cielo y quiénes estarán en el cielo, por encima de la creencia. Yo sé que esto no gusta mucho, porque nos agrada más la idea de pensar de que después de morir estaré en un lugar feliz, viviendo tranquilamente por siempre y que no habrá ninguna situación que afecte mi vida. No es así. No es así. La Biblia establece que los únicos que estarán en el cielo son aquellos que le han entregado su vida a Cristo y que en esta tierra hayan honrado su nombre a través de sus vidas. Hay una fascinación sin precedente en nuestros días, tanto de cristianos como incrédulos, acerca de la vida venidera. Inclusive hay documentales, hay películas, hay programas que vaticinan acerca de la vida después de la muerte. Todas ellas son posturas humanas, pero realmente quien tiene la autoridad acerca para hablarnos de lo que va a suceder en el cielo o después de esta vida, al menos en el tema del cielo, es Dios y es su palabra. El apóstol Juan tuvo el privilegio inestimable de viajar al cielo y tener una experiencia. Esto no fue un sueño. El apóstol Juan no estaba dormido y luego comenzó a soñar, no. Él estaba físicamente despierto y fue trasladado espiritualmente para tener una experiencia en el cielo. Después de que Jesucristo da el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, después de esos mensajes que ya Dios nos ministró, sucede este evento. Debo decirle a la iglesia que después del capítulo 4 y el capítulo 5 jamás se vuelva a mencionar a la iglesia en la tierra. ¿Qué significa? Que en los 7 años de tribulación que vivirá el mundo, en los tiempos finales, la iglesia no estará en la tierra, no estaremos aquí nosotros. Se quedarán solamente aquellos que rechazaron el mensaje de Dios. Y dice el versículo 1, después de esa breve introducción, vamos al versículo 1 y poner nuestra vista ahí. El mensaje es Cristo que le está dando al apóstol Juan. Después de esto miré, es decir, después de los mensajes a las 7 iglesias, después del mensaje de exhortación a cada una de las iglesias, es este evento. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es decir, la Biblia nos habla acerca de que el apóstol Juan fue trasladado, insisto, no en un sueño, espiritualmente. Según la Biblia hay 3 cielos. El cielo que vemos nosotros, donde vemos el cielo azul, la atmósfera, y luego hay otro cielo, donde están las galaxias, los planetas. Ese es el segundo cielo, y arriba de ese cielo está el lugar donde está nuestro Creador y nuestro Dios. Y gloria a Dios por ello, que hay un lugar para nosotros. Y dice la palabra de Dios, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es decir, después de un mensaje tan fuerte, el apóstol Juan se encuentra en el cielo. Qué experiencia tan maravillosa que tuvo el apóstol Juan. Y mire que lo primero que vio el apóstol Juan en el cielo, no vio una luz blanca, como a veces algunos dicen que
cuando están a punto de morir, ven una luz blanca, un túnel, etcétera. No, no, no. El apóstol Juan dice, después de que él estuvo, se abrió la puerta en el cielo, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De quién está hablando aquí? Obviamente es del Señor Jesucristo. Lo primero que el apóstol Juan escucha en ese lugar donde él fue llevado, dice que fue una trompeta, dice el versículo 1, y la primera voz que oí como de trompeta. La palabra trompeta, el apóstol Juan es asombrado por lo que comienza a suceder en el cielo. Ahora, algo importante, el cielo no era un mueble, no es una casa. El cielo no es un lugar donde están, como conocemos nosotros, una casa o un edificio. No, el cielo es un símbolo de gobierno y de autoridad soberana de Dios. Eso es el cielo. Es un lugar donde Dios gobierna a sus hijos y donde su autoridad es establecida en cada uno de ellos. Mire lo que dice el Salmo 11, versículo 4. La causa del asombro de Juan era el trono de Dios que vio establecido en el cielo, y no era como un edificio, insisto, sino que es un lugar símbolo del gobierno y la autoridad soberana de Dios. Dice el Salmo 11:4, Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo ¿qué? Su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de ¿qué, hermanos? Y esto es lo que simboliza el lugar del cielo, un gobierno donde la mirada de Dios Padre está sobre todos aquellos que pertenecen o que estarán en ese lugar. El apóstol Juan tiene esa experiencia en ese momento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. El cielo simboliza la presencia de Dios, y lo que Juan está viendo es un lugar inquebrantable, inalterable, donde el control completo es del Creador. Dice Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, hablando de la nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿qué? Es el templo de ella. Nuestra mente es finita, y para pensar en dónde vamos a estar, casi siempre viene a nuestra mente un lugar. Sin embargo, la Biblia dice que Dios mismo es el templo y el lugar donde se encuentra su trono mismo. Hasta que estemos con Él, entenderemos plenamente qué significa esto, porque nuestra mente no alcanza a entender esa dimensión tan grande, donde el mismo Dios sea el lugar donde estemos en su presencia por la eternidad, hermanos. Amén. Entonces el apóstol Juan tiene esa experiencia en el cielo, y dice que escuchó una voz como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué vio Juan, hermanos? Un trono establecido en el cielo. Y en el trono, dice el versículo, uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Lo que en el trono encuentra Juan, dice que es a uno sentado, y no es de que esté descansando el ser que está en ese lugar, sino que está representando que vendrá un juicio inminente que se aplicará y se atenderá. Y del que está hablando aquí es de Jesucristo mismo. Él ya no vendrá por segunda vez como cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá, vendrá como juez. Y luego dice que en el trono, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Leyendo un poco acerca de estas dos piedras, hermanos, encontramos que representan estas dos piedras una luz resplandeciente
según su definición de cada una de ellas, y que nos habla de una transparencia total. Es decir, en el cielo no existe, ni hay, ni habrá pecado. La gente que estará allí llegará no por sus méritos, sino por la redención de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis 21:11 en relación a estas dos piedras y lo que representan. La descripción que el apóstol Juan está hablando acerca de estas piedras y de lo que sucede en el trono, nos habla de una luz resplandeciente, algo flameante, y los colores de esas piedras representan claridad. Y dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21:11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. ¿Me ayuda a leer? Diáfana como el cristal. Dice otra versión, transparente como el cristal. El apóstol Juan, la visión que tiene en el trono de Dios, no solamente es de paz, sino también, hermanos, habrá allí consuelo, pero habrá transparencia total. Nada se podrá ocultar en ese lugar a Dios. Su mirada es penetrante. Todo lo que sucede ahí a través de esas piedras nos hablan de que la mirada de Dios es profunda con todo lo que sucede en ese lugar. Ahora, la visión que tiene Juan ahí, cuando habla de transparencia, que las piedras eran como de jaspe, quiere decir de que el apóstol Juan está viendo que el resplendor de la magnificencia de Dios, nuestro Dios, no puede consentir el pecado, hermanos. No puede consentir el pecado. No lo busque, pero dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto es importante. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. Pero además de que Juan dice que ve estas dos piedras, en el versículo 3, dice que ve la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ezequiel capítulo 1, versículo 28 nos habla acerca del arco iris. Si recordamos en Génesis, en lo que busca usted Ezequiel 1:28, en el Antiguo Testamento, puntualmente en Génesis 9:13 al 17, nos habla que el arco iris representa o simboliza el pacto de fidelidad y misericordia y gracia de Dios después de que vino el juicio de la inundación del mundo, donde solamente Noé y su familia fueron salvos. ¿Se recuerdan? Hubo 40 días de lluvia intensas, y después de que cesan las lluvias sale el arco iris. Y el arco iris representa pacto de fidelidad, misericordia y gracia de Dios. Pero Juan ve un arco iris en el cielo. Dice el capítulo que hemos leído, capítulo 4, versículo 3 de Apocalipsis. Y vamos a ver qué es lo que dice Ezequiel en relación al arco iris. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era al parecer el del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que, ¿qué, hermanos? Hablaba. Y lo que Ezequiel está hablando cuando habla del arco iris, habla de la grandeza, el poder, la majestuosidad que representa a Dios cuando eso se trasciende en los cielos. Y el apóstol Juan ve un arco iris en el cielo. ¿Y por qué aparece hay un arco iris? Y nos habla de la fidelidad de Dios, que no puede cambiar sus promesas. Ahora, en el capítulo 4, versículo 3, también dice que veo el aspecto de una esmeralda, un color verdoso, que nos habla también acerca de la fidelidad de Dios. Pero luego Juan nos habla y dice que en ese lugar del cielo, después de ver las características de lo que sucede ahí, dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Muchos estudiosos hablan que lo que está hablando aquí es la iglesia. Estos 24 ancianos son representados en la iglesia de Cristo. Otros dicen que son de las tribus de Israel. No hay una precisión específica. Pero lo que podemos ver es que estos seres, estos 24 ancianos que estaban sentados en los tronos, dice que estaban con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y luego dice el versículo 4, y del trono salían, ¿qué, hermanos? ¿Truenos y qué? Y esto es profundo, hermanos. Los relámpagos y los truenos en la Biblia los encontramos continuamente y nos hablan de la presencia imperosa de Dios. La presencia de Dios representa temor y reverencia ante su majestad. Vamos a ver un ejemplo. Éxodo 19:16. Juan vio a una trompeta y de repente se encuentra con que en ese lugar del cielo ve relámpagos y truenos y voces. En Éxodo capítulo 19:16, cuando Dios se manifestaba en el monte Sinaí y los judíos israelitas estaban a las faldas de los cielos, dice que en el monte había relámpagos y truenos. Y dice Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué le pasó al pueblo, hermanos? Y esto nos habla de reverencia. La presencia de Dios infunde temor, reverencia. Y sabe que esta mañana estamos delante de la presencia de Dios. Esa es nuestra realidad. Por eso es que a veces no hay mucha armonía cuando hay algunos eventos cristianos en algunas iglesias donde la gente está cantando, está danzando, está haciendo cosas que ante la presencia de Dios, hermanos, eso quedarían fulminados. Entonces en el cielo encontramos truenos y relámpagos. ¿Qué nos hablan esos truenos y relámpagos en la Biblia? Nos hablan de juicio de Dios durante la gran tribulación que viene a esta tierra después de que la iglesia suba a los cielos. Y lo encontramos en Apocalipsis 8, versículo 5. Nos habla de que vendrá un juicio muy grande. La Biblia nos habla de 7 años de tribulación como nunca ha habido en la tierra. El ángel tomó el incensario, estoy en Apocalipsis 8:5, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y hubo qué, hermanos? Truenos y voces y relámpagos. Y no es de que en el cielo va a haber un juicio, sino que lo que Juan está viendo es de que pronto habrá un juicio aquí en la tierra. Cuando usted y yo como iglesia subamos a las nubes y estemos con Cristo por la eternidad, vendrán 7 años de tribulación sin precedentes aquí en la tierra, y lo que habrá un juicio para los que hayan rechazado el mensaje del evangelio de Jesús. ¿Sabe que ayer, cuando estábamos en el velorio, me decía una de las personas que estaba ahí, que a esta persona que falleció le hablaron de Cristo durante mucho tiempo? Le estuvieron ministrando la palabra, hablándole acerca de la eternidad. Y lo que ella contestó al final, porque luego perdió el habla, ya no pudo hablar, ella decía: me gusta mucho lo que me estás diciendo, pero tengo mis convicciones. Nunca imaginó que ese mensaje que ella recibió sería la última oportunidad que Dios le daría para poder ella entregarle su vida a Cristo. El día de hoy, ella ya encontró la realidad que hay después de la muerte, hermanos. Y es ahí donde se acaban las oportunidades. Es aquí en la tierra, cuando el mensaje de Dios es predicado. Entonces, Juan dice que ve en el cielo relámpagos, ve truenos, escucha voces.
y nos habla de un juicio inminente que viene para esta tierra. Sigamos leyendo Apocalipsis 4, versículos 5 y 6. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Lo que primero que ve Juan son 7 lámparas. Y esto nos habla de una luz intensa, de una antorcha que alumbra constantemente. Y también Juan identifica 7 espíritus de Dios y nos habla de la plenitud de Dios. Y lo que Juan está viendo en ese momento, hermanos, es de que delante de Dios no puede haber pecado. Nos habla de que la plenitud de Dios es tan profunda y que no puede existir el pecado en el cielo. También ve un mar de cristal. Obviamente este es metafórico. Y lo que habla aquí es de que este mar es tan profundo y tan claro que no existe el pecado. Lo que está viendo Juan y hoy nos habla Dios es de que en el cielo no habrá pecado. No habrá mentira, no habrá robo, no habrá hipocresía. No existe nada de eso en el cielo. Y dice que había un mar de cristal resplandeciente. Sigamos leyendo Apocalipsis 4. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y lo que Juan logra ver en esa experiencia en el cielo, nos habla de seres que todos tienen como finalidad la adoración completa a Dios. Lo que vamos a encontrar en el cielo, iglesia, según la palabra de Dios, es la santidad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Lo que encontraremos en el cielo es la santidad de Dios. La santidad es un atributo de Dios y es la única de su carácter, la cual dice santo, santo, santo. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sed santos porque yo soy santo. El mensaje central de Apocalipsis 4 es que en el cielo lo que vamos a ver y presenciar es la santidad de Dios. Es por ello, hermanos, que cada culto que tenemos es una preparación para el encuentro con Dios. Amén. Tu vida, ¿cómo está esta mañana? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Vamos a leer un pasaje, Ezequiel 1, versículo 12. Ezequiel capítulo 1, versículos 12 al 17. Hay mucho simbolismo en los seres que hemos leído, pero de manera general habla de responsabilidad suprema y de un privilegio de adoración a Dios. Dice Ezequiel 1:12: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como una rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Ezequiel lo que ve aquí en su visión son seres como Juan, vivientes, pero todos centrados hacia la adoración a Dios. Lo que en el cielo habrá, o lo que en el cielo vamos a hacer, es adorar a Dios por siempre. Lo único que haremos en el cielo es alabar y exaltar a Dios.
No habrá otra actividad más imperiosa allá más que exaltar el nombre de Dios por siempre. Eso es lo que va a suceder allá. No va a haber otra cosa más que hacer más que adorar a Dios. La alabanza será constante, y es lo que encontramos en el pasaje de Ezequiel y de Juan. Vamos a regresar para ir concluyendo en Apocalipsis 4, versículo 8, la segunda parte del versículo 8, y nos vamos hasta el 11. Y dice que los seres vivientes, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué, hermanos? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo, hermanos. Adorar a Dios, su santidad. Eso es todo. Eso es lo que pasó en el cielo. Exaltar a Dios. No habrá otra actividad más grande para la iglesia más que exaltar el nombre de Dios. Y exaltaban, dice, la santidad y el poder grandioso de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante de él que está sentado en el trono. ¿Y qué más hacen? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Gloria a Dios. Apocalipsis 4 nos hablan que en el cielo está la santidad de Dios. Preparémonos para el encuentro con Dios. Prepárate. ¿Qué te llevas para tu casa esta mañana? El mensaje de Dios es: sin santidad no podemos estar delante de Dios. No podemos presentarnos delante de Dios con unas vidas manchadas por el pecado. Si esta mañana llegaste a este lugar y tu vida no está bien delante de Dios, es un tiempo para ponerte a cuentas con el Señor. No salgas como entraste. No sabes si es la última oportunidad que tengas para ponerte a cuentas con el Señor. Hoy es el momento para estar a cuentas con el Creador.